La confesión final al final de este video es verdaderamente aterradora. Se recomienda discreción al espectador. Pero antes de entrar en la historia de hoy, si eres fanático de lo extraño, oscuro y misterioso, contado en formato de historia, entonces has llegado al canal correcto, porque eso es todo lo que hacemos. Si te interesa, por favor dale me gusta, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras subidas semanales. Muy bien, ven a sentarte junto a la fogata conmigo y entremos en la historia de hoy. El 12 de septiembre de 1982, dos policías fuera de servicio en Alaska estaban cazando en una sección muy remota de Alaska, aproximadamente a 32 kilómetros de Anchorage. La única forma de llegar a esta área era en avión o en bote, por lo que generalmente las únicas personas que se aventuraban en esta zona eran cazadores experimentados. Después de un largo día, los dos hombres se dieron cuenta de que empezaba a oscurecer y todavía estaban en lo profundo del bosque, por lo que decidieron que era momento de dar la vuelta y regresar al campamento. El trayecto a través del bosque era desafiante, así que los hombres caminaron hasta el cercano río Kinnick y cruzaron un banco de arena expuesto. Mientras caminaban, notaron una bota sobresaliendo de la arena y al acercarse, se dieron cuenta de que no era solo una bota. También había un hueso de pierna humana todavía dentro de la bota. Como policías, sabían la importancia de no perturbar una posible escena del crimen. Así que, en lugar de eso, marcaron su ubicación en el mapa, abandonaron el área y reportaron el cuerpo a su departamento al día siguiente. Los técnicos de la escena del crimen llegaron a la zona remota y excavaron cuidadosamente los restos, que aún tenían ropa de mujer. Luego comenzaron a buscar evidencia en el área y, eventualmente, descubrieron una vaina de bala, un proyectil de calibre .123, que es un calibre común para rifles de caza. Los restos fueron enviados al laboratorio para una autopsia y se reveló que la persona era una mujer que probablemente había muerto al menos 6 meses antes y que casi con certeza era una víctima de homicidio, ya que había fallecido debido a 3 heridas de bala. Además, durante la autopsia, se descubrió que no había agujeros de bala en ninguna de sus prendas, por lo que parecía que había sido disparada sin ropa y luego su asesino, presumiblemente, la volvió a vestir. También encontraron una pulsera de hospital envuelta en su ropa, que parecía haber estado alrededor de su cabeza, lo que llevó a algunos a especular que podría haber sido vendada antes de ser disparada. Un par de semanas después de la autopsia, los registros dentales regresaron y se identificó el cuerpo como perteneciente a Sherry Morrow, de 23 años. Sherry era una bailarina exótica de Anchorage que había sido reportada como desaparecida 10 meses antes. En su informe de personas desaparecidas, se indicó que lo último que les dijo a sus amigos fue que le habían ofrecido $300 para que un fotógrafo profesional le tomara fotos y que iban a encontrarse con este hombre justo antes de desaparecer. Aunque la policía estaba bastante segura de que el asesino de Sherry era este supuesto fotógrafo, no tenían pruebas que les permitieran buscar a esta persona. No tenían nada. Solo tenían esta vaina de bala que era común entre los cazadores. Y hay muchos cazadores en Alaska, así que la policía informó del hallazgo del cuerpo de Sherry a los medios de comunicación con la esperanza de que, al difundir la noticia, alguien del público se pusiera en contacto con más información. Durante la rueda de prensa de la policía, uno de los reporteros les preguntó si pensaban que la muerte de Sherry estaba conectada con otras muertes sin resolver en esa parte de Alaska. A lo que se referían era que, 2 años antes, se habían descubierto los cuerpos de 2 mujeres en esa zona agreste, donde se encontró a Sherry. Una de las mujeres estaba tan descompuesta que no se pudo identificar. Sin embargo, se reveló que probablemente estaba en sus últimos años de adolescencia o principios de los 20. La otra mujer pudo ser identificada. Se trataba de Joan Messina, de 24 años, quien era una bailarina exótica de Anchorage. Pero no había prácticamente ninguna evidencia en los sitios de enterramiento de las 2 mujeres,
por lo que sus muertes permanecieron como un misterio. En público, en esta rueda de prensa, la policía les dijo a los reporteros que no creían que la muerte de Sherry estuviera conectada con las de esas otras dos mujeres. Pero en privado, algunos oficiales tenían sus sospechas. No solo estas tres mujeres habían sufrido destinos similares en una zona similar, sino que en los últimos años había habido un aumento significativo en las personas desaparecidas en Anchorage, Alaska, y la mayoría de estas personas desaparecidas eran mujeres jóvenes que eran bailarinas exóticas o prostitutas. Esto convenció a muchos oficiales de que estaban tratando con un asesino en serie, pero simplemente no había pruebas suficientes para demostrarlo, por lo que no podían decirlo públicamente. Durante el año siguiente, no salió nueva información sobre Sherry Morrow ni sobre las otras dos mujeres fallecidas que se habían encontrado en esa misma área. Y así, los casos de las tres continuaron estancados. Mientras tanto, cada vez más bailarinas exóticas y prostitutas estaban desapareciendo en Anchorage, y nadie sabía por qué. Luego, el 13 de junio de 1983, la policía recibió una pista. Temprano esa mañana, un hombre que conducía un camión giró hacia una tranquila carretera de Anchorage y, mientras avanzaba por el camino, vio adelante, al costado de la carretera, a una mujer corriendo hacia él, gritando con las manos sobre su cabeza. No llevaba pantalones ni zapatos, así que, evidentemente, él sabía que algo estaba mal. Detuvo el vehículo y mientras la mujer se acercaba corriendo, notó que tenía una esposadera en una de sus muñecas y parecía mucho más joven de lo que pensaba inicialmente, probablemente en sus últimos años de adolescencia. Cuando llegó a su coche, él desbloqueó la puerta del pasajero. Ella se lanzó dentro sin pedir permiso, cerró la puerta de un portazo y luego se agachó para mantener su cabeza fuera de la ventana, como si intentara esconderse de algo fuera. El hombre miró afuera y no vio a nadie ni nada, pero no iban a esperar a lo que fuera que la asustaba. Así que tomó la decisión instintiva de sacar a la chica de ese peligro. Se alejó rápidamente y condujo por la carretera. Y la chica, que estaba muy alterada, ni siquiera pudo decirle qué estaba pasando. Solo le pidió que por favor la dejara en un motel cercano. El hombre no hizo preguntas, la llevó al motel y la dejó allí. La chica corrió adentro y hasta su habitación, y cuando entró, la recepcionista del motel vio a esta chica corriendo. Es decir, no lleva pantalones, tiene una esposadera, se ve aterrorizada, así que llamó a la policía. Unos minutos después, la policía llegó. Subieron a la habitación de la chica, llamaron a la puerta. La chica la abrió y estaba claramente muy asustada. Permitió que la policía entrara y les dijo que su nombre era Cindy Paulson y que tenía 17 años. La policía reconoció que esta chica estaba aterrorizada. No representaba una amenaza, así que le quitaron la esposadera que aún tenía puesta. Y luego le preguntaron, ¿ya sabes? ¿Qué había pasado? Los oficiales de policía dirían que su historia era simplemente horrible. Pero lo que les sorprendió no fue lo perturbador de la historia, sino lo serena y valiente que estaba la chica mientras la contaba. Esta es su historia. La noche anterior, Cindy estaba trabajando en las calles de Anchorage. Era una prostituta, y un coche se detuvo con un tipo delgado, barbudo y con gafas dentro, que parecía algo insignificante e inofensivo. Le pidió que le vendiera sus servicios, y como ella no lo veía como una amenaza, aceptó y se subió al asiento del pasajero. Tan pronto como se sentó, él se acercó y le puso una esposadera en una muñeca, y luego sacó un arma, y le dijo que guardara silencio. Luego la condujo a un vecindario bastante agradable. Entró en una entrada, la sacó del coche, y la llevó a una casa. La llevó al sótano, donde, tan pronto como llegó allí, había una luz tenue, y vio una cadena colgando del techo, y él la colgó en esa cadena, y durante horas la agredió. Y luego, después de cansarse de hacer eso, le dijo que iba a ir a tomar una siesta, y cuando regresara, iban a salir de la casa e ir a su cabaña en el bosque. En este punto, ella le rogó que la dejara ir, pero a él realmente no le importaba. Solo le dijo que si hacía algún ruido o intentaba escapar en algún momento, tendría que matarla, y luego salió de la habitación.
Durante las siguientes horas, Cindy permaneció encadenada al techo con la mitad de su ropa fuera, preguntándose qué horrible cosa le pasaría a continuación. Eventualmente, su agresor volvió a la habitación y la desató de la cadena y la llevó al piso de arriba a su sala de estar, donde le mostró muy orgulloso una serie de trofeos de caza que tenía y empezó a contarle cuánto le gustaba cazar y dónde iba a cazar. Fue en este momento que Cindy se dio cuenta de que este tipo no tenía ninguna intención de mantenerla viva. Él le ha mostrado su rostro, su casa, su coche. Le ha contado sobre lugares que le gusta visitar y cosas que le gusta hacer. Le ha dado toda esta información sobre sí mismo. Ella es una gran liability para él. Y entonces se dio cuenta de que si no encontraba una manera de escapar, iba a morir. Después del recorrido de trofeos, el hombre llevó a Cindy de regreso a su coche, la metió dentro y luego condujo a un pequeño aeropuerto cercano, donde dijo que estaba su avión. Se detuvo en el hangar, la sacó del coche y la metió dentro del avión. Mientras Cindy está sentada en el avión, ve cómo este tipo carga arma tras arma y bolsa tras bolsa de lo que parece ser suministros militares en el avión. Y sabe que este es el momento en el que tengo que escapar ahora mismo, porque tan pronto como este avión despegue, estaré perdida. Y entonces, en algún momento, cuando este tipo se acercó a su coche para buscar algo y le dio la espalda, ella saltó de la cabina de este avión, cayó al suelo, se levantó y simplemente comenzó a correr fuera del hangar. Y logró salir del hangar, comenzar a girar la esquina y correr hacia este bosque. Justo cuando escucha a este tipo corriendo tras ella, gritando que la van a atrapar y matar. Y entonces, simplemente sigue corriendo por su vida todo el camino hasta este bosque. Todo el camino hasta esa carretera antes de finalmente detenerse y darse la vuelta. Y vio que el hombre había dejado de seguirla. Fue entonces cuando salió a la carretera y detuvo al tipo en el camión, quien la llevó al motel. La policía se sorprendió por su historia. Parecía totalmente increíble, pero ella estaba tan genuinamente asustada y tan detallada que le creyeron. Y entonces le dijeron que tendrían que llevarla al hospital. En el camino al hospital, ella exigió que volvieran a ese aeropuerto donde la habían retenido, para que pudiera intentar identificar el hangar en el que había estado. Y con suerte el avión todavía estaría allí. Así que la policía cumplió. Fueron al aeropuerto y Cindy señaló el hangar en el que creía haber estado. Cuando llegaron, el avión en el que había estado seguía allí, pero el hombre, su atacante, no estaba. Así que la policía salió y comenzó a tomar notas sobre el avión, sus diferentes números de identificación y cómo se veía. Mientras estaban allí, el guardia de seguridad del aeropuerto se acercó porque vio los coches de policía y les dijo a los oficiales que la noche anterior había visto al dueño del avión que estaban mirando, actuando de manera muy sospechosa con algo dentro de su coche. Entonces, por intuición, había anotado el número de la matrícula de ese hombre y se lo dio a la policía. La policía pudo usar ese número de matrícula y algunos de los números del avión para averiguar quién era el dueño de ambos vehículos. Era un hombre local llamado Robert Hanson, que tenía una panadería muy exitosa en el centro. Después de dejar a Cindy en el hospital, los oficiales de policía decidieron hacerle una visita a Robert Hanson en su casa. Cuando llegaron allí, Robert estaba entrando en su entrada justo al mismo tiempo. Vieron que su coche coincidía con la descripción que Cindy había dado de su coche. Y luego, cuando Robert salió de su coche, él coincidía con la descripción que Cindy había dado de su atacante. Cuando Robert vio a la policía estacionada afuera de su casa, inmediatamente los invitó y les dijo: ¿En qué puedo ayudarles? La policía dijo que les gustaría hablar con él y preguntó si podían entrar. Robert los invitó a pasar y cuando la policía entró en su casa, coincidía con la descripción que Cindy había dado de su casa, con todos los trofeos de caza por todas partes. Así que se sentaron y le preguntaron qué había hecho la noche anterior. Él dijo que había pasado la noche con unos amigos y que tenía su información de contacto y que si necesitaban hablar con ellos, confirmarían que él estaba con ellos. Cuando la policía preguntó si podían echar un vistazo a su propiedad, Robert inmediatamente accedió y dijo: «Pueden buscar donde quieran». Entonces,
La policía registró su propiedad, pero no encontró señales de que Cindy hubiera sido atacada allí. Le agradecieron por su hospitalidad y se fueron. Una vez que regresaron a su estación, verificaron con los dos amigos de Robert con quienes afirmó haber estado la noche anterior, y ambos corroboraron de manera independiente la historia de Robert, diciendo que sí, estuvo con ellos desde esa hora hasta esa hora. Y así, parecía, por improbable que pareciera, que Robert estaba diciendo la verdad. Entonces, la policía volvió con Cindy y le dijeron: ¿Sabes, estás segura de que todo lo que nos contaste es exactamente como lo recuerdas? ¿No exageraste nada? ¿Sabes? ¿Esto es la verdad? Y Cindy dijo absolutamente. Y ellos dijeron: bueno, ¿estarías dispuesta a hacerte una prueba de detector de mentiras para demostrar que estás diciendo la verdad? Y Cindy dijo que no. Ahora no está claro por qué dijo que no. Tal vez fue una desconfianza general hacia la policía. Pero de todos modos, cuando ella dijo que no, inmediatamente generó una enorme cantidad de dudas sobre su historia a los ojos de la policía. Y cuando Cindy empezó a notar que la policía realmente no le creía más, se asustó y simplemente abandonó la ciudad. Después de eso, su caso y Robert Hansen fueron en gran medida olvidados. Pero 3 meses después, el 2 de septiembre, todo eso cambió. Ese día, un equipo de construcción estaba trabajando en una carretera rural, no muy lejos de donde se habían encontrado los cuerpos de esas 3 mujeres. Y en algún momento, una de sus máquinas descubrió algunos restos humanos. Se llamó a la policía, quienes levantaron el resto de los restos, y al igual que en el caso de Sherry Morrow, cuando buscaron evidencia alrededor de este nuevo cuerpo, encontraron un casquillo de bala de un cartucho de calibre .223. Los restos fueron llevados de vuelta para una autopsia, donde se determinó que el cuerpo era femenino y que había muerto por varias heridas de bala. Usando registros dentales, pudieron identificar a esta mujer como Paula Goulding, de 17 años, quien era una bailarina exótica que había desaparecido 5 meses antes en Anchorage. La policía envió el casquillo de bala .123, encontrado en la tumba de Paula, junto con el otro casquillo de bala .123, encontrado en la tumba de Sherry Morrow, a un laboratorio para su análisis. Se determinó rápidamente que ambas balas habían sido disparadas con el mismo rifle, y por lo tanto, ambas mujeres probablemente habían sido asesinadas por la misma persona. Este fue el momento en que la policía supo que estaban tratando con un asesino en serie, y muchos oficiales querían que fuera Robert Hansen. Parecía el sospechoso, pero tenía una coartada sólida y no había evidencia contundente en su contra. Así que, sin otros sospechosos, la policía recurrió a un famoso perfilador del FBI, un hombre llamado John Douglas, y le pidieron que elaborara un perfil de quién pensaba que había asesinado a Sherry Morrow y Paula Goulding. Cuando el informe de John regresó, la policía quedó sorprendida. El perfil describía a un hombre en sus 40s que se mezclaba fácilmente con la sociedad. Era bien querido y se llevaba bien con la gente, y era simplemente un tipo normal. Era exitoso, probablemente porque era dueño de un negocio exitoso. Era un ávido amante de la naturaleza y cazador, y probablemente tenía un defecto significativo en el habla, como un ceceo o un tartamudeo. El perfil describía perfectamente a Robert Hansen, y debido al éxito prolífico de John Douglas en identificar correctamente a los asesinos basándose en sus perfiles, cuando un juez vio este perfil en particular y vio cuán perfectamente coincidía con Robert Hansen, le otorgó al FBI una orden de registro para la casa de Robert. Esta vez encontrarían evidencia muy comprometida, como un mapa del área local. Era un mapa de casa, y en él había 37 X marcadas. Algunas de esas X coincidían con el mismo área donde se habían encontrado los cuerpos de las 4 mujeres. También encontraron un rifle de calibre .123, junto con una bolsa de joyas de mujer que contenía un collar que pertenecía a Sherry Morrow. Mientras el FBI sacaba evidencia de la casa de Robert hacia su camión, una vecina se acercó después de ver toda la conmoción y se acercó a uno de los agentes. Estaba muy nerviosa y ansiosa. Dijo: «¿Sabes? Mi esposo,
Es amigo de Robert y recientemente pretendió ser un coartada para Robert. No tenía idea de cuán metido estaba en problemas, y yo ciertamente no lo sabía. Pero quiero que sepan que mi esposo estaba mintiendo. No estaba con Robert la noche que dijo que estaba. Este fue el proverbial clavo en el ataúd para Robert Hansen, porque ahora, sin esta coartada, no tenía nada con qué esconderse. Así que, cuando la policía se acercó a Robert con su abrumadora evidencia en su contra, entre lo que encontraron en su casa y esta declaración ahora retractada de su ex coartada, Robert dijo: «Está bien, voy a confesar». Pero había una trampa. Solo estaba dispuesto a confesar el asesinato de las 4 mujeres cuyos cuerpos ya habían sido encontrados por la policía. Ahora, la policía sabía que Robert casi con seguridad había matado a más personas. Y así que, en este punto, solo querían saber quiénes eran las otras víctimas y dónde estaban. Así que le ofrecieron a Robert un trato donde confesara esos 4 asesinatos y luego diera información adicional sobre otras víctimas, dónde estaban ubicadas, quiénes eran y qué les había pasado. A cambio, no lo procesarían por ninguna otra víctima que mencionara. Así que Robert aceptó estos términos, firmó el acuerdo y luego dio una confesión completa y aterradora. Dijo que solía conducir por Anchorage por la noche, buscando mujeres jóvenes y vulnerables que estuvieran solas. Estas solían ser prostitutas en la calle o bailarinas exóticas que intentaba hacer amigos en los clubes. Cuando se acercaba a estas mujeres, les decía que era un fotógrafo profesional y que las encontraba hermosas y quería tomarles fotos. Les ofrecía pagarles por la sesión de fotos. Muchas de estas mujeres eran modelos aspirantes y estaban muy emocionadas con esta idea, así que aceptaban ir. Robert les decía que se encontraran con él al día siguiente en una ubicación particular, que generalmente era un restaurante de comida rápida. Robert llegaba mucho antes y se escondía en su auto, esperando para ver si llegaban solas. Cuando veía que estaban solas y no tenían a nadie que las ayudara, se acercaba y les pedía que se subieran a su auto. Lo que estas mujeres no podían ver era que en el interior de la puerta del pasajero había una esposas ya colocada en la puerta misma. Había una esposas abierta esperándolas. Tan pronto como se subían al auto, él se inclinaba sobre ellas y actuaba como si las estuviera ayudando a ponerse el cinturón de seguridad. Luego, mientras ellas lo miraban, preguntándose qué estaba haciendo, él agarraba su muñeca, la metía en la esposas abierta. Luego sacaba una pistola y la mantenía contra su cabeza, diciendo: «¡Cállate!». Durante su confesión, Robert presumió ante la policía que había hecho esto tantas veces, poniendo las esposas y sacando la pistola, que era como una memoria muscular para él. Una vez que tenía a las mujeres esposadas dentro de su auto, las llevaría de regreso a su casa y las llevaría al sótano. Las encadenaría al techo, tal como Cindy había descrito. Luego, después de agredirlas durante horas, las sacaría de su sótano, las pondría en su auto y conduciría hasta el aeropuerto. Las subiría a su avión, pero a diferencia de Cindy, estas mujeres no escaparían. Despegaría y las volaría hasta su cabaña, que no estaba lejos de donde se habían encontrado esos 4 cuerpos. Una vez que llevó a las mujeres a su cabaña, las desnudaba y les ponía una venda en los ojos. Luego, con las esposas aún puestas, las ayudaría a salir por la puerta principal y les diría que corran. Ellas saldrían lo más rápido que pudieran hacia el bosque, chocando con árboles, cayendo, pero corriendo por sus vidas, creyendo que su tormento había terminado. Solo tenían que alejarse de este tipo. Pero lo que no sabían era que su tormento apenas comenzaba. Robert no tenía intención de permitirles escapar. Sabía que había agua profunda alrededor de su cabaña, así que si llegaban hasta el borde del agua, se ahogarían. Robert les daba a estas mujeres una ventaja significativa, para darles la impresión de que realmente podrían escapar. Y luego Robert tomaba su cuchillo y su rifle de caza, y salía para empezar a acechar a su presa. Y durante las siguientes varias horas o días, él caminaba por el bosque buscando a estas mujeres, y solo se mantenía alejado, observando lo que estaban haciendo. En algún momento, se acercaba sigilosamente a ellas y las hería, intencionalmente, generalmente con su cuchillo,
y luego seguía un rastro de sangre, siguiendo a estas mujeres moribundas que gritaban pidiendo ayuda. En algún momento, estas mujeres sabían que iban a morir. No había esperanza para ellas, y se desplomaban o se detenían. Y en ese momento, Robert se acercaba a ellas y las disparaba. Después, les quitaba las esposas, las volvía a vestir, y luego las enterraba en una tumba poco profunda. Antes de ser llevado a prisión para cumplir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, las autoridades lo sacaron para ayudar a identificar dónde estaban otros sitios de enterramiento en esa área de casa, pero solo pudo encontrar 8 víctimas adicionales, porque iba a diferentes sitios de enterramiento y los restos ya no estaban allí. Lo más probable es que porque los animales habían saqueado la zona, o simplemente había olvidado dónde estaba o no quería compartir más información con la policía. Robert nunca confirmó si los 37 de esos X en el mapa encontrado son sitios reales de víctimas que enterró, pero los investigadores dicen que eso es exactamente lo que eran. Y de hecho, muchos creen que hay otros mapas con más X, pero la policía solo pudo confirmar 17 víctimas. Si había más, probablemente nunca lo sabremos porque en 2014, Robert murió en prisión y se llevó esos secretos a la tumba. Así que eso es todo, chicos. Solo sepan que realmente aprecio su apoyo. Y hasta la próxima, eso es todo. ¡Hasta luego!